Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se desmorona es tormento del corazón. Es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Amén. Inclinamos nuestros rostros para buscar la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre y Señor Celestial, en esta tarde queremos pedirte que tú seas con cada uno de nosotros, que prepares nuestros corazones para el discernimiento de tu palabra, que podamos atesorarla en nuestro corazón y, bendito Dios, que podamos ponerla en práctica y que sea el sustento diario en nuestras vidas. Pues te lo estamos pidiendo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos, y mantener abierta la escritura ahí en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículos 10 al 19. Una de las frases, o de las palabras, mejor dicho, que encuentran eco de manera constante en el libro de Proverbios, son el buen entendimiento. Esa capacidad de comprender lo que escuchamos, de entender lo que Dios quiere decir a nuestras vidas y de poder trabajar con ello y construir con ello los proyectos y los planes que en lo personal tenemos. Una distinción constante que hemos analizado desde el capítulo 8 ha sido poder apartarnos de los caminos que no honran a Dios, de los caminos que nos llevan a interpretaciones personales, de los caminos que nos llevan más a un egocentrismo, a un egoísmo, inclusive, si pudiéramos considerarlo, de tener un egoísmo espiritual, que nos aparta, que nos aísla de lo que realmente Dios ha mandado a su pueblo, a su iglesia, a construir y a edificar. En el Antiguo Testamento la adoración tenía que ver con un conjunto. La adoración tenía que ver con todo el pueblo. La adoración tenía que ver con la persona más pequeña hasta el adulto mayor de más edad entre el pueblo de Israel. Había fiestas que eran solemnes, fiestas que tenían que provocar un traslado importante de las personas con el único propósito de llegar a Jerusalén y poder adorar a Dios. Muchas implicaciones tenía esto, el poder pensar inclusive, ¿por qué no?, en la cuestión económica, ¿por qué no en los traslados? ¿Por qué no en los hospedajes? ¿Por qué no en el trato de las personas, en los peligros del camino? Porque a pesar de ser un pueblo creyente, porque a pesar de ser un pueblo que en teoría se regía bajo los principios de Dios, cada uno tenía que sufragar sus gastos cuando había que ir a Jerusalén y ofrecer los sacrificios. Hasta que de pronto alguien consideró que las sinagogas podían servir también para este fin y evitar traslados. Y una de las cosas que sucedió en el pueblo judío con esta transformación
fue que se colocó en un segundo plano lo que Dios realmente estaba exigiendo de su pueblo. Esos cambios, esas manifestaciones completas e íntegras en la vida de cada uno de nosotros forman parte de los proyectos del Señor, porque si nos damos cuenta, a través de lo que estamos viendo en esa adoración que el Señor exige, una adoración de la que hemos dicho en algún momento que Jesús manifiesta, tiene que ser en espíritu y en verdad delante del Padre. Es una adoración que incluye todo lo que somos, que incluye todo lo que pensamos y la manera en que nos relacionamos y actuamos en la mayoría de los casos. Vean tan solo lo que aparece en el versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ese contraste continuo entre entender que hay ciertos comportamientos o hábitos que ni siquiera tendrían que estar presentes entre nosotros. La soberbia, algo que es señalado de manera constante también en el libro de Proverbios, tiene que ver con esa capacidad o esa actitud en las personas de creerse autosuficientes, de no aceptar correcciones, de no escuchar consejos. Y el autor lo contrasta de una manera convincente con los frutos que produce o tiene que producir la sabiduría, entre los cuales está el amor, el respeto, la unidad y la armonía. Y no estoy hablando simplemente de un efecto de comunidad. Proverbios está escrito para un pueblo que confía y cree en el Señor, pero también para aquellas personas que tengan ese deseo de aprender, ese deseo de crecer, ese deseo de encontrarse con Dios y de poder comprender por qué demanda una actitud de nosotros que usualmente no es la que el mundo nos ofrece, no es la que el mundo esperaría. De pronto resulta un tanto extraño o abrumador el hecho de que el Señor nos demande humildad, sumisión, obediencia y hasta cierto punto y en cierto grado exponernos ante las humillaciones en diferentes contextos. Pero la sabiduría, el temor a nuestro Dios debe orillarnos y llevarnos a cada día a actuar con mayor responsabilidad en nuestras acciones, con mayor prudencia en nuestras palabras y con mayor sensibilidad en nuestras intervenciones. Y esto no necesariamente se da exclusivamente en la iglesia, esto lo vivimos a diario. Nos exponemos a diario a relaciones, a pláticas, a conversaciones, a discusiones inclusive, con personas que si bien no desafían nuestra fe, pueden estar desafiando nuestro temperamento, pueden estar desafiando nuestro convencimiento y nuestra actitud. Y el Señor nos manda y demanda de nosotros un buen entendimiento. Versículo 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando nosotros no tenemos muy en claro que una de las exigencias de nuestro Dios en esta vida es la paciencia, podemos desesperarnos precisamente anhelando algo que si bien puede ser positivo, que si bien puede ayudar, que si bien es necesario, si no llega en el tiempo oportuno puede ocasionar o generar en nosotros desazón, tristeza, apatía, decepción.
Y eso por supuesto que va a interferir en cualquier tipo de relación que entablemos, en cualquier acción que nosotros hagamos, en cualquier compromiso que nosotros tengamos o en cualquier deseo de participación que podamos tener en la vida, en la iglesia e inclusive en la propia familia. Nuestra esperanza está puesta, hermanos y hermanas, no en el hecho de que mejoren las cosas, no en el hecho de que simple y sencillamente pase la tormenta. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está puesta en Dios, quien realmente ve más allá de lo que nosotros podemos entender, quien realmente está con nosotros en cada instante. No en vano el Señor le dijo a Josué, no en vano el Señor habla con Jeremías, con Isaías respecto a la certeza que deben tener de contar con la presencia de Dios en sus vidas. A Josué le ordenó que no tuviera temor ni desmayara porque Él estaba con él, porque Él libraba las batallas por Josué, porque Él habría de defenderlo. Y esto es algo que no es algo ajeno, o no debe constituirse en algo ajeno para nuestras vidas, sino en una realidad de la que debemos aferrarnos en todo tiempo y en todo momento. Pero es importante que abracemos cada una de las palabras y de las promesas que Dios tiene para nosotros como personas. Que prestemos atención a sus consejos. Vean lo que dice el versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Cuando nuestro Dios nos ordenó serle fieles a Él, era mucho más que una sugerencia. Cuando el Señor nos mandó a honrar a nuestros padres y a nuestro padre y a nuestra madre, era más que una opción. Cuando nuestro Dios le ordenó a Israel no desviarse de su camino, no contaminarse con todo aquello que estaba a su alrededor, no era, como diríamos por ahí coloquialmente, amargarles la fiesta. El Señor estaba pensando más en la pureza de nuestros corazones. El Señor estaba pensando más muchas veces en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, en la dificultad que muchas veces tenemos los seres humanos en poder distinguir lo correcto de lo incorrecto, de lo que es verdadero y de lo que no lo es, y de lo que es importante de aquello que simple y sencillamente no lo es en la vida. El contraste que aparece en el versículo 13 es claro. Quien menosprecia la palabra de Dios, por supuesto que traerá dificultad a su vida. Pero quien escucha, pero quien teme a lo que Dios está ordenando, por supuesto que habrá una recompensa en nosotros. Y no tiene que ver con una especie de prosperidad, tiene que ver con el hecho de sentir y experimentar el acompañamiento de Dios en nuestra vida, de enfrentar la dificultad y la tormenta sabiendo que nada está perdido en nuestras vidas. Porque para nosotros el vivir es Cristo. Y como dijera el apóstol Pablo, el morir, ganancia. Pero si entendemos nosotros que el vivir es Cristo, pero si entendemos entonces nosotros que como cristianos estamos comprometidos con Dios a caminar fielmente, es decir, a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, a escuchar lo que Dios está diciendo,
a poner en práctica sus mandamientos, pero también, por supuesto, implícitamente, a ser obedientes a lo que Él dice. Y lo que Él dice es que tenemos que ser distintos, y lo que Él dice es que tenemos que amar, y lo que Él dice es que tenemos que perdonar, y lo que Él dice es que tenemos que escuchar y cumplir su palabra. Y todo lo que Él nos dice alrededor de todo esto implica que sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Tenemos que perdonar porque Él nos ha perdonado a nosotros. Tenemos que amar a los demás porque Él nos ha amado a nosotros. Tenemos que servir a los demás porque el mismo Dios, creador de todo, nos mostró a través de su Hijo que también pudo servirnos. Porque la fe en Jesús implica disposición a actuar, disposición a enfrentar y asimilar lo que tengamos por delante. Versículos 14 y 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El entendimiento, el buen entendimiento da gracia. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros valoramos cada circunstancia, cuando nosotros valoramos cada determinación, cada decisión en la vida, por supuesto que Dios mira con atención lo que hacemos, que Dios aprueba lo que nosotros hacemos, queremos y anhelamos en nuestra vida. En el versículo 16, complementando esta parte del buen entendimiento, nos explica: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Este contraste, este señalamiento continuo entre el prudente y el necio es muy grande en el libro de Proverbios. Porque la prudencia implica poder distinguir cuándo hablar de cuándo no hacerlo. Porque la prudencia implica ceder en algunas circunstancias que no ameriten ni nuestro enojo, ni una discusión de por medio. Que la prudencia, a los ojos de nuestro Dios, implica tener en claro nuestra figura y nuestro valor como hijos e hijas de Dios, sin tener que, valga la redundancia, recurrir a la necesidad de que los demás puedan valorarnos o reconocernos. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo cristiano tendría que tener esta característica, este rasgo en su vida. En cada decisión, en cada acción, en cada día, al levantarse, al acostarse, al salir, al trabajar, al estudiar, al divertirse, debe pensar en todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo cada parte de nosotros, cada parte de nuestro andar, cada parte de nuestra vida tiene que ver, por supuesto, con el ser coherentes en nuestra vida y en nuestro modo de vivir en estos tiempos, donde ser hijo de Dios es sumamente desafiante, donde ser hijo de Dios requiere de mucho valor para pegarte a lo que un libro como la Biblia estipula, y que es visto más como una señal de debilidad que una fortaleza.
Hoy no suena lógico humillarnos delante de los demás. Hoy no suena lógico quedarnos callados delante de los demás. Hoy no significa lógico no discutir con alguien a pesar de que esté en un error. Hoy no suena lógico ayudar al que nunca te ayude. Hoy no suena lógico pasar tanto tiempo en una iglesia que atendiendo otras cuestiones. Fíjense lo que dice el versículo 17 y quiero que me ayuden a leerlo, por favor, ya para dirigirnos a la parte final de este mensaje. Versículo 17. Ayúdenme a leerlo todos, por favor, ahí en sus lugares. El mal mensajero, acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. En esta serie de consejos, porque cada versículo prácticamente vendría a constituirse en un consejo distinto del bloque original, menciona una acción. El común denominador en ambos versículos, ¿cuál es, hermanos? El mensajero. Ese es el común denominador. Hay un mensajero, un encargado de llevar noticias, pero hay una diferencia entre el mal mensajero y un mensajero que es fiel. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el fiel acarrea salud. Y quiero que pensemos en un ejemplo. Cuando el Señor mandó a Jonás a predicar a Nínive y a llamarle al arrepentimiento, imaginen ustedes que en vez de hacer lo que hizo, que en lugar de hacer lo que hizo, se hubiese dedicado a burlarse de ellos porque iban a morir. Porque él estaba del lado correcto, porque él adoraba al Dios verdadero y ellos no eran unos pecadores que merecían morir. El contraste que hace entonces el autor de Proverbios es evidente. Jonás no mintió a Nínive. Jonás les dijo a ellos que si no había arrepentimiento vendría condenación en sus vidas y los instó a arrepentirse, los instó a dejar de hacer la maldad que estaban haciendo. Pero el mal mensajero, como los hubo también en la Biblia, no acarrearon bendición a quienes habían sido enviados. Porque la función de un mensajero, amados hermanos, es simplemente transmitir un mensaje, no su interpretación. No añadir lo que él cree. Hoy en día nosotros como cristianos tenemos el llamado para poder brindar esperanza y confianza a las personas. De poder entender lo que realmente Dios nos está mandando a llamar. Hoy me preguntaban en una plática de sobremesa que si nosotros podíamos convertir a alguien por el simple hecho de quererlo, por el simple hecho de preocuparnos porque no pudiera ir al infierno. Esa fue la pregunta. Y la respuesta es no. No podemos convertir a nadie. Nosotros no tenemos ese poder. Quien hace ese cambio en la vida de las personas es Dios. Nuestro llamado, hermanos, en todo momento es a predicar y hablar esperanza. Todo conforme a la Escritura. El juicio
del tipo que sea, ese dejémoslo en las manos de Dios. Somos llamados a predicar el evangelio para vida, porque la condenación a muerte está clara y está estipulada y no necesitamos andarla anunciando. Tenemos que ser claros en el mensaje inevitablemente, no podemos disfrazar el evangelio. Pero para tener en claro lo que Dios aprueba y desaprueba, necesitamos conocer su palabra. Y finalmente ese es el mensaje que tenemos que transmitir nosotros. Concluyo, versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda, ¿qué dice, hermanos? La corrección. Fíjense en esta palabra, mas el que guarda la corrección, no dice el que se porta bien, no dice el que no hace nada malo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. La diferencia y todo radica, hermanos y hermanas, en nuestra capacidad de aprender a escuchar las cosas para poder tener el entendimiento correcto. Y el buen entendimiento, por supuesto, que da gracia. El buen entendimiento, por supuesto, que acarrea que en tu vida las tormentas se conviertan en bendición, que las dificultades se conviertan en impulso y que las pruebas se conviertan en un paso más hacia el destino final, que es estar en la presencia de Dios eternamente. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos reflexionar en ella. Queremos pedirte nos ayudes a mantenernos fieles a tu palabra, que podamos tener la mente totalmente alerta, nuestro entendimiento totalmente dirigido hacia ti, para poder discernir lo que tú tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.